Muy buenos días. Podemos empezar, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco con funciones y también algo de interrupciones. Entonces, esto de funciones es muy similar a lo que hemos hecho en Java. Interrupciones también, simplemente un pequeño detallito va a tener aquí, ¿no? Entonces, esto veremos y ya con eso vamos a tener ya casi un 60, un 70% de las herramientas necesarias para armar algún proyecto. Y ya estimo que desde las siguientes clases vamos a empezar a hacer vamos a empezar a trabajar con algunos prototipos ya hechos. Entonces veremos esto un poco de funciones. Como les decía, esto es muy similar a lo que hemos hecho en Java, así que no vamos a tener problema con las funciones. Pero antes de eso, veremos un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? El tema de las lecturas digitales. Cuando tenemos algún sensor digital, simplemente era un digital read, ¿no? Un digital read, el pin del Arduino que voy a utilizar, y con eso ya tenía solucionado, ¿no? Y además tenía que definir si va a ser de entrada o de salida, en este caso entrada, ¿no? Para los actuadores digitales o para una escritura digital, hemos utilizado el digital write, este de aquí, y le decíamos el pin número 13 que esté encendido o que esté apagado, ¿no? Esas eran nuestras dos opciones. Y en la parte analógica, para hacer la lectura, era un analog read, el pin que voy a leer y el valor almacenarlo en alguna variable, ¿no? Y para sacar valores, hacía con el analog write, le decía el pin que voy a utilizar y el valor en voltaje, ¿no? Que ya sería aquí, que voy a utilizar, ¿no? Y ese rango estaba entre 0 a 255. Entonces, eso es lo que estábamos viendo. Vi algunas aplicaciones de algunos sensores, algunos actuadores, ¿no? Entonces, a eso ahora sí le complementaremos las funciones. Para las funciones, como les decía, es muy similar a lo que hemos hecho en Java. Entonces, por ejemplo, en nuestro proyecto, cuando trabajamos aquí, haremos uno nuevo, esto cerraremos. Por defecto viene, ¿no?, el void setup y el void loop. Entonces, y normalmente aquí arriba estamos colocando nuestras declaraciones de variables. Las funciones vamos a colocarlos, bueno, es recomendable, ¿no?, para que esté ordenado en la parte inferior. Después del void loop, después de ese void loop, ahí abajo empezar a colocar las funciones. Ahora, como hemos visto en Java, estas funciones pueden devolvernos algún valor o simplemente no devolvernos ningún valor. Y la forma de llamar igual es muy similar a Java. En el void loop puedo llamar a la función y en la función tener diferentes acciones, ¿no? Entonces, estas funciones a veces los podemos interpretar como si fuese un programa pequeño, ¿no? O un subprograma, si quieren, ¿no?, que nos ayudan a resolver algunas acciones.
Como les decía, ¿no? Y como es en Java, si es que utilizo una función que es del tipo void, nos dice que no vamos a devolver ningún valor aquí, ¿no? Simplemente le llamo a la función, resuelve todo lo que tiene que hacer y no me devuelve ningún valor. Y después de terminar esto regresa y puede continuar con el programa. No, esa era la característica de los que son de tipo void. Y si le colocamos aquí que no sea de tipo void, que sea de tipo entero, o que sea tipo flotante o doble o cualquier otro tipo de variable, lo que nos dice es que dentro de esta función nos va a devolver algún valor aquí arriba, ¿no? Entonces, aquí es, como ven, es el mismo que hemos hecho en Java. Entonces, se llama de la misma forma a las funciones. Y también dentro de la función, dentro de estos paréntesis, podemos necesitar algunos parámetros de repente, ¿no? Entonces también es posible, ¿no? Entonces veremos esas opciones. Y haremos directamente aquí para que sea más entendible. En nuestro void setup ya sabemos que va el void loop también. Y si quiero crearme una nueva función, tendría que hacer así, ¿no? Y le llamaremos función 1. Y ya está mi función de tipo void. Aquí adentro podría crearme alguna variable, un variable resultado que valga 3, por ejemplo, ¿no? O hacer otras operaciones, encender algún LED, activar algún motor, cualquier otra operación, ¿no? Y todo este código que está aquí, ¿cómo lo voy a utilizar? Porque ya sabemos que cuando funciona el Arduino, solo se ejecuta lo que está en void loop. Entonces, para ejecutar esta función, desde este void loop tendría que llamarle. Y para llamar, cuando es de tipo void, simplemente le voy a decir función 1 y ya está. Entonces con esto voy a llamar a la función y función va a resolver. Y aquí voy a hacer todo mi ejercicio, ¿no? Podría ser un analog read, un digital read, cualquier otra cosa, lo que sea puedo colocar aquí adentro. Y esto cuando se ejecuta. Se va a ejecutar cuando en el programa principal o en el void loop lo llame, ¿no? Cuando llame a función, recién se va a ejecutar todo esto. Entonces, esa es una forma de hacer con el, bueno, cuando es de tipo void. Podemos crearnos otra función que siga siendo de tipo void y le llamaremos función 2. Ya tengo otra función, pero aquí le pondré int x, por ejemplo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Esta función 2, necesita además de un valor para que funcione. Entonces, y aquí adentro igual podríamos tener, ¿no?, diferentes operaciones. Un int d que sea 3, un int e que sea igual a 4, un int resultado que sea igual a este valorcito, ¿no? Haremos esa x que multiplique 3 más 4, por ejemplo. Entonces igual puedo tener diferentes operaciones, o incluso un digital read, un analog read, todo eso podríamos tener, ¿no? O si quieren un serial, por ejemplo, ¿no? Un serial.print, podría tener diferentes cosas aquí adentro. Podría tener, no sé, un analog
un analog write, el pin 3 que sean 128, ¿no? Puedo tener diferentes operaciones. ¿Y cómo voy a utilizar esto? Como no está en el void loop, esto nunca se ejecuta a menos que llame a la función. Y si quiero ejecutar esta función, tendría que llamarla. Coloco el nombre de la función. Y en este mismo formato, ¿no? Dentro del paréntesis me dice que necesita algún valor que sea de tipo entero. Entonces, por ejemplo, directamente podría colocar un 5, por ejemplo, ¿no? Y llamaría a la función. Llamo a la función y además a la función le estoy enviando este valor, ¿no? Podría ser directamente un número o podría ser una variable, no hay problema con eso, ¿no? Entonces, así como está este código, esto lo haremos por aquí. Primero va a ejecutar función 1, va a venir aquí, va a ejecutar esto. Luego va a llamar a función 2 y le va a mandar un 5. Viene a función 2 y mando un 5. Eso equivale a que esta variable x va a valer 5. Hace todas las operaciones, termina de hacer todo esto, regresa otra vez aquí y continúa con el loop. Si no hay más, otra vez repite el loop, función 1, función 2, repite, función 1, función 2. Entonces esa es la forma de hacer. Esto cuando es de tipo void. Ahora ahí le agregaremos el otro. Si es que no es de tipo void, si es de tipo entero, le llamaremos función 3. Entonces esta sería nuestra tercera opción, función 3. Igualito puedo tener aquí adentro diferentes operaciones. Por ejemplo así, ¿no? ¿Y cómo voy a ejecutar esta función? Va a ser de esta misma forma, ¿no? El nombre de la función y entre paréntesis no necesito nada. Entonces igualito lo podemos copiar si quieren. Y ya está, voy a llamar a la función 3. Pero aquí no es tan igual como los de tipo void. En este caso, como es de tipo entero, me dice que tengo que devolver de forma obligada algún valor. Por ejemplo, x. Entonces, obligado tengo que colocar esto. Si es int, doble, flotante o cualquier otro tipo de variable, necesariamente necesito un return. Y x, eso equivale a que función 3, su resultado va a estar aquí. Me va a devolver este valor. Entonces, como me devuelve un valor, esto necesito almacenar en algún lugar. Por ejemplo, podría quedar así. Entonces, como función 3 es de tipo entero, me devuelve algún valor. Y ese valor que me va a devolver la función 3, me conviene almacenar en alguna variable. Y con eso empezar a trabajar. No, esa es la característica cuando no es de tipo void. Y podemos agregar un caso más. Una función 4. Y cuando necesito algún valor. Por ejemplo, int x, int y, por ejemplo. Y como es de tipo int, necesito devolver algún valor, ¿no? Y aquí podría decir que el resultado es igual a x más y, por ejemplo, ¿no? Entonces mi función 4 hace la suma de x y me devuelve el resultado. ¿Y cómo voy a llamar a esta función? Entonces tiene que ser en este mismo formato, ¿no? Lo puedo copiar. Lo vamos a pegar aquí. Función 4
pero ya no va a ir así, int x, int y. Como ya está declarado aquí, así lo llamaremos, simplemente aquí necesito algún valor. Por ejemplo, 6 y esto que sea 7. Entonces voy a llamar a la función 4 y le voy a enviar estos dos valores. Llamo a la función 4 y x va a valer 6, la variable y va a valer 7, va a hacer las operaciones y me devuelve un resultado, algún valor. Entonces en este caso también me conviene almacenar en algún lugar. Entonces esta función me va a devolver algún valor y eso lo vamos a almacenar aquí, ¿no? Entonces esas serían nuestras alternativas con funciones. Una primera función que es de tipo void, sin parámetros. Otra función también de tipo void, pero en este caso como ejemplo con un solo parámetro, ¿no? Podríamos enviar más valores. No hay problema con eso. Y no solo entero, ¿no? Puede ser string, puede ser float, doble, los tipos de datos que necesitemos. Una tercera opción, cuando ya no es la función de tipo void, podría ser entero, doble, flotante, cualquier otro valor. En esos casos necesito devolver algún valor. Y como devuelvo algún valor, necesito almacenar ese resultado en alguna variable, ¿no? Entonces, esa es la característica cuando ya no es del tipo void. Ahora aquí lo que sí hay que tener en cuenta es el tipo de dato. Si la función es de tipo entero, esta función es de tipo entero, entonces esta variable también tiene que ser de tipo entero. Si la función es de tipo doble, si esto es doble, me conviene que esto también sea de tipo doble. Y aquí adentro también, si esto es entero, si esta variable voy a enviar, también que sea de tipo entero. Si voy a enviar una variable de tipo flotante, la función tiene que ser de tipo flotante. Y cuando almacene ese valor, también tiene que ser de tipo flotante, ¿no? Entonces eso también hay que ir considerando. Y nuestra cuarta opción, otra función donde podemos enviar algunos parámetros, ¿no? Y este es el mismo, ¿no? Si es de tipo entero, también tengo que devolver algún valor, ¿no? Entonces esas son las opciones que vamos a tener al momento de trabajar con funciones. Entonces son como pequeños programas, unos pequeños programitas que los utilizo el momento que yo quiera, ¿no? Si no quiero utilizar, simplemente no los utilizo, lo dejo así y nunca se va a ejecutar todo esto de aquí. Solo se va a ejecutar si es que llamo a estos subprogramas, lo llamaremos, desde el void loop. Entonces esa es esa característica que vamos a tener con las funciones. Si se fijan, es muy similar a lo que hemos hecho en Java, ¿no? Entonces veremos algún ejemplo. Esto mismo que ya hemos hecho en Java. Por ejemplo, ingresar dos números y hacer la suma o hacer la resta de esos dos números utilizando funciones. Entonces ese mismo ejemplo lo podemos resolver aquí, ¿no? Y este mismo ya hemos hecho en Java, entonces aquí va a ser lo mismo. No cambia casi nada, ¿no? Entonces para este ejemplo necesito ingresar dos números y hacer la suma y la resta.
Entonces vamos a empezar con el voice setup. En este caso vamos a trabajar con el monitor serie, ¿no? Y como necesito el monitor serie, vamos a colocar el serial begin y la velocidad. ¿Qué más vamos a necesitar? Por el momento solo eso. Luego necesitamos introducir dos números. Y para eso también utilizaremos el monitor serial. Pero inicialmente le pediremos que introduzca algún número, ¿no? Un mensaje. Introducir número. Y este detalle aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice introducir un número distinto de 0. Eso ya hemos visto, ¿no? El problema está en el serial .parseInt. El problema está aquí, ¿no? Cuando hacemos una lectura, bueno, y esto lo almacenamos en una variable a, y esa variable a nos podemos crear. Si no introduzco nada, por defecto se pone en 0. Entonces me conviene no trabajar con ese 0, ¿no? O tratar de evitar esos problemas. Entonces una forma fácil era hacer un do, hacer la lectura y condicionar. Si ese valor que he leído, si es igual a 0, que vuelva a pedir otra vez el número, ¿no? Entonces, si no hago nada, igual por defecto se pone en 0. Entonces, si es 0, no hace nada. Vuelve a esperar a que introduzca un número que justamente sea distinto a 0. Entonces, esto mismo podemos hacer para introducir otro número. Y almacenamos en una variable b. Y aquí le agregaremos nuestra variable b. Entonces con esto simplemente vamos a introducir los números. Ahora me faltaría hacer la suma y la resta y vamos a utilizar funciones. Entonces antes de continuar aquí crearemos nuestras funciones. Por ejemplo, haré una función de tipo entero que se llame suma. Y como quiero sumar dos números, le pondré int x, int y. Ahí esto no es punto y coma. ¿Y qué voy a hacer aquí? Bueno, como es int, estoy obligado a colocar un return. Y le pondremos resultado suma. Y aquí me voy a crear esa variable que sea a más b. Y es más, aquí estamos mal. Esto tiene que ser x, y. Y ya vamos a ver esa diferencia. Entonces, esta es nuestra función suma. Necesita dos valores. Y con esos valores hago la suma y me va a devolver ese resultado. Lo mismo puedo hacer para hacer una resta. Que sea del mismo tipo, ¿no? Entero. Y me tiene que devolver algún valor. Le pondremos x también. Y le pondremos y.
resultado de la resta que sea x menos y que me devuelva ese valor, ¿no? Entonces ya tengo mis dos funciones, uno para sumar y otro para restar. Y si quiero llamarles, aquí puedo llamar a suma. Y suma me dice que necesito dos valores. Puedo enviarle A y B. Y como es de tipo entero, me devuelve algún resultado. Lo almacenaré en una variable resultado suma, por ejemplo. O como está el ejemplo, res A le pondremos. Y aquí nos aumentaremos esa variable. Y colocaremos res B también. Resultado B, que sea la resta. Llamo a la función resta y le envío esos números también. A y B. A es el valor que introduzco, el primer valor, y B es el segundo valor que vamos a introducir. Llamo a la función suma, le envío esos dos valores, suma me calcula ese resultado y me devuelve aquí, ¿no? Para la resta también. Y podríamos mostrar el resultado. Lo haremos así. Sería el punto print y la variable res a. Y lo mismo para la resta. Resta y que sea res b. Hasta ahí podemos probar si funciona. Hay que mejorar el texto. Un número A le pondremos un 6 y el B que sea un 5 y me calcula la suma y me calcula la resta. Entonces de esa manera podemos utilizar estas funciones para enviarle algunos valores y empezar a trabajar. Ahora aquí un detallito que me estaba olvidando. Estas funciones que he puesto aquí, vamos a ver las variables. Vamos a recordar un poco. Por ejemplo, dentro de esta función he declarado esta variable, Dentro del void loop también tengo esto de aquí, en el setup también tengo. Y encima de todo eso, todavía tengo estas otras variables. Entonces, hay que tomar muy en cuenta dónde voy a declarar las variables. Por ejemplo, si declaro las variables aquí arriba, que esté afuera del setup y fuera del void loop, si lo declaro aquí arriba, eso quiere decir que estas variables los puedo utilizar dentro del void setup, lo puedo utilizar dentro del void loop, puedo utilizar dentro de estas funciones, aquí adentro puedo utilizar esas variables sin ningún problema.
Esa es la característica de declarar las variables aquí arriba. Puedo utilizar en cualquier lugar. Si he declarado A y B, esa A y B puedo utilizar aquí directamente, como estaba aquí en el ejemplo. Puedo utilizar A y B. Aquí podría colocarle A y B. Entonces, esa es esa gran diferencia, ¿no? Declarar variables globales. Al declarar una variable global, me dice que estas variables lo puedo utilizar en cualquier lugar de mi programa. Ya sea en una función, ya sea en el void loop, ya sea en el void setup. En cualquier lugar puedo utilizar. Pero si solo declaro aquí adentro, por ejemplo, dentro del void loop, si aquí declaro int local, le pondremos. Si declaro solo aquí adentro, esta variable solo va a funcionar aquí adentro, dentro del void loop. Está declarado dentro del loop y solo funciona dentro del loop. Esta variable local no voy a poder utilizar aquí, tampoco aquí. Entonces, ese pequeño detalle también hay que considerar. No, a veces, dependiendo del programa, ¿no? A veces es conveniente declarar todo aquí arriba, una variable global, y así lo utilizo en cualquier lugar. Si es global, lo puedo utilizar directamente aquí. Y si lo puedo utilizar aquí, entonces esto ya no sería tan necesario, ¿no? Esto tampoco. Entonces hay que ver esas pequeñas diferencias, ¿no? De declararlo aquí arriba y utilizar en cualquier lugar, o declarar aquí adentro y solo utilizarlo aquí adentro, ¿no? Entonces eso tenemos que ir considerando. Y hacer esto de funciones normalmente es muy conveniente para ordenar nuestros programas. Porque si todo lo hacemos dentro del void loop, se va a llenar de código y no va a ser muy entendible. Lo más conveniente es utilizar funciones para que el programa principal sea más entendible. Entonces nos conviene utilizar pequeñas funciones y llamar a las funciones aquí adentro y hacer este programa más entendible. Bueno, el programa principal, porque el principal, como se va a llenar de código, va a ser difícil de entender qué es lo que hace. Entonces, lo más conveniente y lo más recomendable es trabajar con funciones. Por ejemplo, todo esto, hasta aquí podríamos sacarlo en una función. Podría cortarlo y crearme una función que sea void introducir número, por ejemplo. Y dentro de esa función podemos colocar todo ese código que me sirve para introducir esos dos números. Y aquí, para que sea entendible, simplemente llamo a esa función, a este de aquí, ¿no? Y mi código principal, mi void loop, es solo esto. Entonces ya va a ser un poco más entendible, ¿no? Me dice introducir números. Entonces, ¿qué es introducir? Viene aquí, introduce A, introduce B. Y luego continúa. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una suma, voy a hacer una resta y muestro los resultados, ¿no? Entonces podemos ir separando así nuestro código principal para que no se llene aquí todo. Sacarlo en funciones. Colocar una función, otra función. Incluso esto podríamos sacar en otra función, ¿no? Una función que se llame resultados o imprimir resultados, que imprima estos resultados. Y así esto va a quedar más libre, ¿no?
va a quedar más entendible. Entonces para eso vamos a ir utilizando. Ahora sí regresamos aquí. Entonces las funciones no hay mucho problema, es muy similar a Java, así que no hay problema. El que es un poco especial va a ser las interrupciones. Tenemos esta opción en Arduino. ¿Y qué es esta interrupción? Esta interrupción es simplemente otra función. Es como esto, ¿no? Una función más. O como hemos hecho aquí, una función más. La interrupción entonces es otra función con una pequeña diferencia. La forma de llamar a la función. Por ejemplo, para llamar a esta función resta, llamo desde el void loop y llamo a esa función resta. En las interrupciones, por ejemplo, puedo tener la función prueba, por ejemplo, esta función prueba, es una función normal que nos creamos, pero para llamar a esta prueba ya no está dentro del void loop. Esa es la diferencia en la interrupción. Para llamar a esta pequeña función de aquí, lo llamo desde el void setup. Esa es una primera característica. Desde aquí puedo llamar, bueno, este es su código, ¿no? Ahorita vamos a analizar este código. Entonces, desde el void setup llamo a esta función, que es en realidad una función de interrupción. Esa es una primera característica. No llamo desde el loop, llamo desde el setup. Otra característica. Esta función prueba o esta función de interrupción, que es en este caso que se llama prueba, puede tener otro nombre. Esta interrupción le llamaremos interrupción. Esta interrupción puede funcionar al mismo tiempo que el void loop. Ambos pueden trabajar de forma simultánea. Esa es otra característica. Estas funciones de aquí, las funciones normales, no pueden trabajar al mismo tiempo que el void loop. Regresaremos por aquí. Por ejemplo, el void loop, llamo a introducir número y el programa se salta a introducir número. Empieza a ejecutar esto. Void loop deja de trabajar, ¿no? Está esperando a que esta función termine de hacer su trabajo. Termina de ejecutar todo esto y recién va a regresar y va a continuar el void loop. Entonces no hace dos cosas a la vez. Hacer introducir número y a la vez que esté haciendo un serial print, por ejemplo. Entonces no puedo ejecutar esto y esto al mismo tiempo en una función normal. Pero en la interrupción, esa es otra característica que vamos a tener. Esa interrupción puedo ejecutar al mismo tiempo que el void loop. Entonces es como tener dos programas principales. Puedo ejecutar el void loop y puedo ejecutar void prueba al mismo tiempo. Si aquí le digo encender un LED y aquí también, los dos LEDs pueden encenderse al mismo tiempo. En cambio, normalmente en un proceso normal, si en la función tengo encender un LED y en el loop tengo otro LED, va a ser por orden, ¿no? Primero lo que está en el loop se va a encender, luego lo que está en la función se va a encender. Entonces es por orden, ¿no? De forma secuencial. Esa diferencia vamos a tener con la interrupción, ¿no? Podemos tener ambos al mismo tiempo. Entonces, como ambos pueden funcionar al mismo tiempo, por eso justamente para llamar a la interrupción lo hacemos ya no desde el void loop, sino desde el void setup.
y así logramos que ambos puedan funcionar al mismo tiempo. Ahora veremos cómo es que trabaja la interrupción. Lo que necesitamos es utilizar este codiguito de aquí, este attach interrupt. Este codiguito es el que me ayuda a habilitar esta interrupción. Me da las condiciones con las que voy a utilizar la interrupción. Y necesito 3 parámetros. El primer parámetro me dice de esta placa Arduino qué pin voy a utilizar para habilitar la interrupción. Entonces ya estamos hablando que para habilitar esta interrupción necesito un pin físico de aquí para habilitar eso. Entonces esa es su característica, ¿no? Una función normal, directamente con el código puedo habilitar la función. No aquí, directamente con el código llamo a la función y se activa esto. En la interrupción, entonces necesito un pin físico, un pin de aquí. Si quieren esto lo podemos ampliar. Uno de estos pines necesito para habilitar esa interrupción. Necesito el nombre de la interrupción. Por ejemplo, se llama prueba, entonces esto se va a activar. Y mi condicional. ¿En qué condiciones se voy a activar esto? Entonces veremos un poco más cómo trabajan esas interrupciones. Estas interrupciones, como ya hemos visto, necesito un pin físico de aquí. Necesito utilizar uno de estos para activar la interrupción. Y ese pin es de acuerdo al modelo. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el Arduino Uno solo tiene 2 interrupciones. Interrupción 0, interrupción 1. Solo puedo utilizar esos 2. Y aquí me dice qué pin voy a utilizar o qué pines están habilitados para utilizar interrupciones. En el Arduino Uno, el pin número 2 y el 3 están habilitados para utilizar interrupciones. Entonces solo el pin número 2 y el pin número 3 están habilitados. No tengo más opciones. El que tendría más opciones, por ejemplo, sería el Arduino, el que es de tipo Leonardo. Ese tiene el pin número 3, el 2, el 0, el 1 y el 7. Tengo más opciones para utilizar interrupciones. No, entonces ese es un primer paso. Aquí me dice que necesito un pin para activar las interrupciones. Si aquí le pongo el pin número 2 en este digital pin to interrupt, el pin número 2, entonces voy a utilizar este pin número 2. Y si es que trabajo con un Arduino Uno, entonces no voy a tener problemas, ¿no? Y si voy a utilizar un Leonardo, podría utilizar el pin número 7. Entonces aquí en mi código tendría que colocar el 7, ¿no? Si es que quiero utilizar ese pin. Entonces, para eso me sirve esos pines que tengo disponibles. Luego era el nombre de la interrupción. Con eso no hay ningún problema. Es como una función normal y ahí le ponemos cualquier código. El siguiente es la condicional. ¿Cuándo se va a activar esta interrupción? Entonces esto equivale a qué es lo que le va a pasar a este pin número 2. Esa es la condicional aquí. ¿Qué es lo que le va a pasar?
hay diferentes condicionales. Puedo colocarle rising, falling, changing o low. Tengo estas 4 opciones. ¿Y eso a qué equivale? Por ejemplo, si es rising, me dice cuando cambio de low a high. Eso equivale a que en este pin número 2, si es que tenía 0 voltios en este pin, esto no se activa. Y es más, le pondremos en ese orden. Si es que es rising. Si coloco así, rising, quiere decir que este pin inicialmente tiene que estar apagado o tiene que tener 0 voltios en este pin. Esto es como si fuese un digital read. Véanlo así para que sea más entendible. Este digital pin to interrupt, si quieren, es como un digital read. Digital read el 2. Si lee el low, no pasa nada. O si es que estaba en low y le cambio a high, estaba en 0 voltios y luego lee 5 voltios, en ese cambio de 0 a 5, ese es un cambio rising. En ese cambio se va a activar esta interrupción. Aquí el loop va a estar haciendo su trabajo normal. Puede estar haciendo una suma, una resta, puede estar haciendo una lectura analógica, una escritura digital, puede estar haciendo cualquier otra cosa aquí adentro. Al mismo tiempo puedo activar esto. ¿Y cómo voy a activar esto? Si mi condicional es rising, cuando este pin pase de 0 a 5 voltios, en ese momento se va a activar esto. Para eso me sirve esta condicional. Puede ser falling, si es que estaba en alto, cambiarlo a bajo. Puede ser changing, simplemente cuando cambia de estado. Si el pin número 2 estaba con 5 voltios, cambia a 0 o de 0 a 5. En cualquier cambio se va a activar la interrupción. Entonces son mis condicionales para activar las interrupciones. Y tenemos este otro más, que dice low. Este low quiere decir que se va a ejecutar todo el tiempo esa interrupción. Entonces, ¿eso a qué equivale? ¿No? Entonces, esto ya hemos visto. Si es que es rising, por ejemplo, se va a activar esta función, bueno, esta interrupción, ejecuta el código y termina. Termina de ejecutarse esto, no hace más. Entonces, como cualquier función, simplemente se activa una sola vez. Y si hay otra vez ese cambio de 0 a 5 voltios, otra vez se va a activar. Entonces, cada vez que tenga esta condición, se va a activar esto. Ahora hemos visto este otro de aquí. Si es que es low, si voy a colocar aquí low, entonces todo el tiempo que esto esté en low, si es que el pin número 2, si le hago un digital read si quieren, si es que está en low, este código de aquí, todo el tiempo va a estar ejecutándose. Entonces va a aparecer como si fuese un loop. Esto todo el tiempo se ejecuta, no el void loop. Y si esta interrupción es de tipo low, y esto también está en low, si cumple la condición, esa interrupción igual todo el tiempo se va a ejecutar. Entonces hay esa característica. Entonces, si pongo en low, esto está en low, justo en esas condiciones, esto y esto, todo el tiempo pueden estar funcionando de forma simultánea. Entonces, esa es la forma de trabajar con interrupciones.
Y una característica más que me olvidaba aquí. Dentro de esta interrupción puedo encender un LED, apagar un LED. Lo que no es conveniente, vamos a ampliar esto un poco, es colocar dentro de esta interrupción alguna pausa, hacer un delay, por ejemplo, delay 500, por ejemplo, o si quiero de un segundo, delay 1000, por ejemplo. Esto es lo que no me conviene hacer. Dentro del void loop podría colocar un delay 1000, delay 2000, digital write, lo que sea aquí. Con el loop no tengo problemas. Con la interrupción sí. No es conveniente colocar pausas aquí adentro. Puedo mostrar mensajes, puedo hacer un serial print, un analog read, un digital read, analog write, digital write, lo que sea. Pero lo que no puedo hacer es colocarle pausas. Y si son más grandes, peor, ¿no? Si hago una pausa de un segundo, por ejemplo, no me conviene utilizar. Podría utilizar de repente en microsegundos o una pausa de 1, ¿no? Pero aún así no es conveniente. Estas pausas no es conveniente porque esto hace que el void loop deje de funcionar. Si aquí le pongo una pausa, por ejemplo de un segundo, va a tratar el programa en general de resolver primero esto y recién esto. Entonces le va a dar un poco de prioridad a la interrupción. Entonces si aquí le pongo una pausa grande, eso va a afectar a mi programa principal. Entonces eso va a hacer que esto se retrase un poco. ¿Dónde podríamos ver ese problema? Si es que hacemos algún reloj. Si queremos hacernos un reloj en el void loop que esté marcando los segundos y habilito una interrupción con una pausa, mi reloj se va a retrasar. Entonces ese es el problema que podemos tener al colocar un delay, por ejemplo, o al hacer un código muy largo. Si es que en esta interrupción hago un código muy largo, eso también me puede afectar a mi void loop. Puede hacer que el reloj que tenga en el void loop se retrase. Entonces eso es lo que hay que considerar también. En tratar de no hacer códigos muy largos en la interrupción y evitar hacer algunas pausas o hacer algunos delays. Entonces esos dos detalles tenemos que evitar. Entonces la interrupción tiene que ir a algún código simple, ¿no? Algo pequeño, no un código muy largo. Como en este caso, ¿no? Simplemente encender un LED, nada más, ¿no? Entonces esos casos sí me conviene hacer. Pero si le pongo un código muy largo, que tenga todo un menú, que haga lecturas, que haga operaciones, algo muy largo, no me conviene hacer. Entonces tiene que ser algo simple, sin pausas, ¿no? Entonces de esa manera funciona. Y para probar esto, haremos un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Lo que vamos a hacer es tener en el Arduino, vamos a utilizar el LED interno, el LED 13. Y en nuestro programa principal haremos que ese LED 13 se encienda y se apague. Todo el tiempo que se encienda y se apague. Y además vamos a llevar un contador más, que esté contando cuántas veces se enciende y se apaga. Eso es nuestro programa principal. Aquí, ¿no? En el loop, un programita que haga que el LED 13 se enciende y se apague todo el tiempo. Se enciende, se apaga todo el tiempo, ¿no? Y nuestra interrupción vamos a utilizar un botón, el más común.
Entonces, como les decía, esa interrupción es como hacer un digital read. Leer 0 o 5 voltios, dependiendo al botón, ¿no? Entonces, la interrupción vamos a activar de forma física, ¿no? Necesitamos algún componente, puede ser un botón o algún otro sensor digital. Entonces, a través de ese sensor es que vamos a activar esa interrupción. Y vamos a ver, vamos a tener estas condicionales, ¿no? ¿Qué condición utilizar? Entonces, a ver, esto aclararemos un poco. Aquí. A ver si esto está activo. Veremos. Algo está mal por aquí. Haremos así. Asumiremos que este es ese botón. Entonces, este botón tenemos esas dos opciones, ¿no? De que esté activo o no esté activo, o que esté pulsado o que no esté pulsado. Y eso al Arduino lo que tenemos, lo haremos así, o está en un estado low o está en un estado high, ¿no? Tengo esas dos opciones. No tengo más alternativas con un botón o hacer un digital read o lo que hemos visto, ¿no? Entonces, para nuestras condicionales, esto lo graficaremos. Como tengo esas dos opciones, y aquí lo vamos a colocar, o lo dejaremos así. Lo que vamos a hacer es esto. Si es que este botón estaba en low, y asumiremos que al presionar se pone high. Si presiono el botón, se va a poner en high, y voy a tener este efecto, ¿no? Entonces lo que tengo, lo cambiaremos, que estaba en low, de low he cambiado a high. Inicialmente el botón estaba en low, si he presionado se ha puesto en high, por ejemplo, ¿no? Si he hecho ese cambio de low a high, vamos a regresar por aquí, ese cambio, ¿no? Si estaba en low he cambiado a high, ese es mi condicional rising. Justo cuando he hecho ese cambio, y si en mi interrupción la condicional le pongo rising, se va a activar la interrupción. Entonces, si mi condicional es rising, equivale a que si este botón cambia de low a high, la interrupción se va a activar. Y si hago al revés, y si mi condicional es falling, si este es mi condicional, eso equivale a que la interrupción se va a activar si es que estaba en high y lo cambio. Si estaba en un estado alto y lo cambio a low, este botón, ¿no? Si hago ese cambio, ¿no? De high, si me voy a low, si hago ese cambio, se va a activar la interrupción. Si mi condicional es falling, ¿no? Si mi condicional es falling, se va a activar la interrupción cuando haga esta operación. El changing es en cualquiera de los dos casos. Simplemente cuando cambie. Si mi condicional es changing, ya sea que ha cambiado de low a high o de high a low, en cualquiera de los casos,
se va a activar la interrupción. Y este último low, si mi condicional coloco en low, esto no, si mi condicional es low, todo el tiempo se va a activar la interrupción. A eso equivale. Entonces, incluso aquí le podemos colocar este es el rising, este es falling, y si es en low, esto moveremos un poco por aquí. Si todo el tiempo este botón está en low, si todo el tiempo está en low, no hay cambios, si todo el tiempo se mantiene en low, se va a activar la interrupción. Entonces son esas condicionales, ¿no? Y aquí le agregaremos ese otro. Si es cualquiera de estos casos, en el changing. En rising tiene que ser esta condicional para que se active la interrupción. En falling tiene que ser esta condicional y se activa la interrupción. En changing puede ser cualquiera de estos dos casos y se activa la interrupción. Y en low tiene que ser esta condicional y se activa la interrupción. Bueno, y si todo el tiempo está en esta condicional, todo el tiempo se activa la interrupción. Entonces, de esa manera trabajamos. Ahora sí haremos este ejemplo. Entonces vamos a trabajar con este botón. Este es el que me va a ayudar a activar la interrupción. Entonces haremos este ejemplo de aquí. Haremos uno nuevo. Esto lo cerramos y guardaremos. Le pondremos interrupción. Entonces primero haremos nuestro programita principal, que simplemente se encienda y se apague el LED. Entonces vamos a hacer pin mode y haremos el LED número 13 que sea de salida. Simplemente eso. Y nuestro while loop que va a tener, podemos hacer, si quieren, una pausa de 250. Luego podemos hacer haremos esto, haremos al revés, analog right, haremos como está el ejemplo. Utilizaremos el pin número 9, esto cambiaremos, el pin número 9, y encenderemos a su máximo. Le doy otra pausa de 250, por ejemplo. El pin número 9 lo apago. Nada más. Entonces este es mi programita principal. Voy a utilizar el pin número 9. Y en mi programa principal simplemente lo voy a encender y lo voy a apagar. Se enciende, una pausa, se apaga, una pausa, se enciende y se apaga, ¿no? O si quieren, para que sea más entendible, así. Enciendo el LED que está en el pin número 9. Lo dejo encendido 250 milisegundos. Lo apago y lo dejo apagado este tiempo, ¿no? Y repito otra vez. Ese es mi programa. Nada más.
Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Ahora a esto le voy a agregar un contador. Entonces me crearé una variable y como está en el ejemplo le pondremos aux. Y voy a hacer que aux más más o aux más 1. Mi contador, cada vez que se enciende y se apaga, voy a contar. Repite el programa, voy a contar, todo el tiempo voy a contar, ¿no? Entonces, ese es mi ejemplo. Además, podríamos monitorear esto en el monitor serial. Entonces, podríamos hacer así, serial.begin. Y en el serial.print imprimir esa variable, ¿no? Hasta ahí veremos si trabaja. Y veremos y ahí está, ¿no? Esta variable aux se está incrementando, ¿no? Y a ver, veremos si esto está habilitado. Y aquí está ese LED. Lo enciendo y lo apago, lo enciendo, lo apago. Y el contador está incrementando, ¿no? Entonces, ese es mi programa principal. No, eso es todo lo que hace. Ahora sí, ahí le agregaremos la interrupción. Entonces, esto es mi programa y ella hace lo que tiene que hacer. Quiero una interrupción. Puedo crearme mi interrupción. Lo haremos como el ejemplo, mi interrupción, que se llame blink, así. Y mi interrupción, lo que voy a hacer es trabajar con esta variable aux. Entonces voy a preguntar si esa variable aux es múltiplo de 5. Si es múltiplo de 5 esa variable aux, haré un digital write. Y haré que el LED, ahora sí el LED interno, el LED 13, se encienda. Y si no es múltiplo de 5 esta variable, o este contador que me he puesto, ese LED que se apague. Este va a ser, bueno, este tengo así una función normal, ¿no? Podría llamarle desde aquí. Llamar a la función blink y todo eso. Pero vamos a hacer una interrupción. Entonces, esta interrupción, ¿cuándo se va a activar? Eso veremos. Y para activar, bueno, antes me falta esto, ¿no? Le agregaré el pin mode. El 13 es de salida. Ya tengo mi función, o si quieren, mi interrupción. Cada vez que esta variable aux, ¿dónde estamos? Veremos otra vez aquí. Si este valorcito es múltiplo de 5, que se encienda el LED 13. Y si no, que se apague. Ahora, cuando vamos a llamar
a esta interrupción. Entonces eso hacemos en el void setup. Aquí le vamos a agregar. Y necesito hacer esto. Pin mode. El pin que voy a utilizar para mi interrupción. Voy a utilizar el pin número 2. Y además este otro que no habíamos visto. Le voy a decir que va a ser, normalmente le hemos puesto, ¿no?, el pin 2 que sea de entrada. Y ahora le estoy colocando de entrada, además que sea de pull up, que justamente me sirva para hacer este tipo de operaciones. Es ese tipo de entrada. Ahora lo que nos interesa, este de aquí. Este attach interrupt, este es el que me va a ayudar a que se active esta interrupción. Entonces ahí nuestros parámetros. El primero, digital pin to interrupt, necesito este. Digital pin. Dice qué pin voy a utilizar para activar la interrupción. Entonces voy a utilizar el pin número 2. Y además en el Arduino 1 ese es el que puedo utilizar, ¿no?, el 2 o el 3. Entonces regresaremos por aquí. Esto lo cerramos. Entonces el pin número 2 es el que voy a utilizar. Y además ese pin número 2 lo he declarado y va a ser de entrada. Coma. Luego necesito el nombre de nuestra interrupción. En nuestro caso se llama blink. La interrupción se llama blink. ¿Qué más le vamos a colocar? Nuestra condicional. Tenemos todas estas opciones. Entonces le pondremos, en nuestro caso, ¿dónde estamos? Por aquí. Le podemos colocar low. Entonces así va a quedar nuestro ejemplo. Vamos a utilizar el pin número 2 y se va a activar la función blink. Este se va a activar y mi condicional cuando esté en low. Entonces hasta ahí probaremos. Y ya está. Entonces veremos qué cambios tenemos. Y ya está, ¿no? Sigue contando, se está ejecutando el void loop. Ahora veremos la interrupción. A ver, veremos si esto sigue activo. Esto sigue trabajando. Sigue encendiéndose y apagándose y el contador también sigue trabajando. Ahora, ¿cuándo se va a activar la interrupción o cuándo se va a activar esto? Este de aquí, esta función, si quieren, ¿cuándo se va a activar? Se va a activar todo el tiempo o va a funcionar todo el tiempo si es que este pin está en un estado low. Entonces en ese pin yo he puesto un pulsador, un botón. Lo pondremos más aquí. Este botón de aquí. Entonces en mi caso, si no está presionado el botón,
está en un estado high. Si presiono, se va a poner en low. Si presiono el botón y todo el tiempo lo dejo en low, todo el tiempo lo mantengo presionado, todo el tiempo se va a activar la función blink. Entonces lo voy a presionar. Lo dejo presionado y eso hace que esta función blink o esta interrupción blink todo el tiempo funcione. Entonces, aparte de que el loop está funcionando, el blink también está funcionando. Entonces, ambos programas están funcionando al mismo tiempo. Ahora, ¿qué hace este otro programa? Este otro programa que se llama blink. Enciende el LED 13 si es que aux es múltiplo de 5. Entonces, cuando este numerito sea múltiplo de 5, el LED interno, el LED 13, se va a activar. A ver, para eso no se ve bien. Esto lo vamos a mover por aquí. Lo haremos así. Ese LED es este de aquí. No, se enciende y luego se apaga. ¿Cuándo se enciende? Cuando sea múltiplo este numerito de aquí, o esa variable aux. Si es que es múltiplo de 5, se enciende. Y si no, se apaga. Y eso, para que sea fácil de entender, podemos ver también, cada vez que cuente estos 5, cada vez que se encienda 5 veces, se enciende. Este se enciende una y luego se vuelve a apagar, ¿no? Se enciende 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y se vuelve a encender. Y si no es múltiplo de 5, se apaga, ¿no? Entonces, estos dos programas están funcionando al mismo tiempo y todo el tiempo, porque mi condicional de la interrupción está en low. Pero si esto no está en low, me dice, ¿no? Si el pin número 2 tiene low, todo el tiempo se va a activar la función blink. Pero si no está en low, si dejo de presionar, este botón está en estado high. Si dejo de presionar, la interrupción nunca se activa y el LED nunca se va a encender. Entonces solo está funcionando el loop. Si quiero que funcione la interrupción, necesito presionar, ¿no? Necesito tener esta condicional, necesito que esté en low. Entonces, en este momento el botón está en estado high, por eso no se activa esto. Voy a poner en low el botón, cumple la condicional y va a empezar a encender esto, ¿no? Entonces, cada vez que esta variable aux cambie de valor, o cada vez que sea en realidad múltiplo de 5, va a encender el LED. No, se enciende ese LED y luego se vuelve a apagar. Se apaga porque en mi condicional dice, si no es múltiplo de 5, que esté apagado. Entonces, de esa manera podemos trabajar con las interrupciones, ¿no? Entonces, si queremos que dos programas funcionen al mismo tiempo, me conviene utilizar este low. Y así todo el tiempo va a estar activo esto. Va a ser como si fuese un loop. Todo el tiempo va a ir repitiendo esto. Pero si no quiero que funcione todo el tiempo esto, solo cuando yo lo necesite, puedo cambiar la condicional. Puedo cambiar a un rising, un falling o un changing, ¿no? Cuando cambie de low a high, solo en ese momento que se active. Y en los demás momentos no se va a activar más, ¿no? Entonces esto equivale
a que solo se va a activar una sola vez cuando cumpla la condición. Cumple la condición, se va a ejecutar esa interrupción una sola vez, ¿no? Se activa y solo funciona una sola vez, ¿no? Y si otra vez cumple la condicional, otra vez se va a activar una sola vez. Lo interesante del low, como hemos hecho aquí, si es que es low, eso equivale a que esto se ejecuta y otra vez repite, otra vez se ejecuta, otra vez se ejecuta. Todo el tiempo se ejecuta este código si se mantiene en low este pin. Entonces esa es la forma de ir trabajando con las funciones y en este caso con la interrupción. Y otro detallito más, ¿no? Como hemos visto aquí, tengo estos dos pines para utilizar la interrupción. Podría utilizar otra interrupción más, ¿no? Podría utilizar el 2 y tener un 3 más, ¿no? Entonces podríamos tratar de tener 3 programas que funcionen al mismo tiempo. Y si utilizo un Leonardo, podría tener 5 programitas que funcionen al mismo tiempo, ¿no? Pero, como les decía, no conviene utilizar mucho las interrupciones y aparte que tengan un código muy largo. Eso me va a afectar en el programa principal, en la sincronización, en el tiempo, ¿no? Solo en ese caso me va a afectar. Y si no tiene mucho que ver el tiempo, entonces podría utilizar un programa largo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Bien, por el tiempo no nos va a alcanzar a hacer lo de servomotores, motores paso a paso y pantallas LCDs. Entonces esto lo haremos la siguiente clase y hasta aquí vamos a tener ya todas nuestras herramientas para hacer un proyecto. Entonces todo lo que vamos a ver hasta pantallas LCDs, hasta ahí va a ser los temas que va a entrar para el segundo parcial y en realidad sería un proyecto. Entonces eso equivale a que en nuestro proyecto vamos a poder utilizar una pantalla LCD, vamos a poder utilizar de repente motores paso a pasos, servomotores, sensores digitales, sensores analógicos, interrupciones, o utilizar el menú serial o el puerto serial para utilizar algún menú, utilizar mensajes. Entonces con todo eso, hasta aquí, ya podemos hacer cualquier proyecto. Entonces como tenemos un poco de tiempo, a ver, veremos aquí. Creo que esta empresa tenía... Pondremos catálogo. Entonces, para que ya tengan una pequeña idea, esta es una empresa, ¿no? Bueno, hay muchas empresas que traen componentes para hacer algunos proyectos justamente con Arduino. Esta es una de esas empresas. Hay varios, ¿no? Esta empresa no es muy económico, lo estoy utilizando porque su catálogo es un poco entendible. Hay otras empresas o si quieren otras tiendas. En el Alto, en la calle 5, por ejemplo, hay tiendas de electrónica similares a esta que tiene productos más económicos. O también
Por el centro de la ciudad también hay otras empresas que también tienen algunos productos. Entonces ustedes ya ven el lugar más conveniente. Lo que me interesa mostrarles es que normalmente esas tiendas de electrónica lo que tienen y lo que podemos conseguir. Me está demorando un poco. Es esto, ¿no? Esto para tener como referencia. Por ejemplo, esta tienda, un Arduino Uno lo está vendiendo a 55. En el Alto, en la calle 5, algunas tiendas lo están vendiendo. Bueno, es otra versión, una copia de este Arduino. Lo están vendiendo, si no me equivoco, a 40 bolivianos. Entonces, mucho depende de cómo queremos utilizar, ¿no? Y hay diferentes modelitos de Arduinos con Wi-Fi, con Bluetooth, sin Wi-Fi. No tiene diferentes modelos. Y lo que me interesa aquí, ¿no? La parte de sensores o algunos módulos que pueden ir utilizando para su proyecto. Y ya pueden ir viendo el tema de precios que les conviene utilizar. Por ejemplo, si alguien quiere hacer algún proyecto con un sensor de temperatura y un sensor de humedad, el sensor está a 15 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Hay sus versiones un poco más robustas, más estables, pero valen más caros. Por ejemplo, este otro que también hace lo mismo. Hace temperatura y humedad el sensor, pero está a 55 bolivianos. Entonces, para nuestro caso, lo más conveniente sería utilizar este tipo de sensor. Si alguien quiere hacer algún proyecto que involucre el uso de este sensor de temperatura y este sensor de humedad. Y hay diferentes modelitos, ¿no? También hay este tipo de sensor de temperatura. Hay sensores infrarrojos, sensores de fuego, sensores de movimiento. Esto, si no me equivoco, hemos hecho en el simulador. Ese mismo sensor de movimiento está a 15 bolivianos. Por ejemplo, en esta tienda, ¿no? Habría que revisar las otras tiendas si es que está más caro o más barato y si les conviene o no. Sensores de inclinación, sensores de agua. Aquí en realidad ya no sería estos sensores, ¿no? Pero lo siguen catalogando como sensor. No, hay algunos, no sé, para medir el flujo, el caudal, por ejemplo, también podríamos medir. Algunos sensores de distancia, por ejemplo, el de ultrasonido. Igual, ¿no? Hay uno que es un poco más robusto. Más robusto me refiero a que es un poco más resistente, que está un poco más caro, y eso en el precio lo podemos ver, ¿no? Este que está a 35 y uno normal que está a 15. Un sensor de sonido, un sensor de pulso cardíaco. Si alguien quiere medir el pulso cardíaco, podría utilizar este sensor, utilizar Arduino, una pantallita LCD para mostrar el resultado. Entonces se puede hacer también ese tipo de proyectos. Un sensor óptico para medir polvo, cantidad de polvo. La diferencia, ¿no? El sensor está un poco más caro. Para lectura de huellas, el sensor también está muy caro. Entonces, de repente, algún proyecto utilizando estos sensores no nos convendría realizar, ¿no? Algún sensor de línea, seguidores de línea, sensores de distancia, sensores magnéticos, algún sensor de corriente, por ejemplo. Si alguien es de electricidad o mecánico o alguien necesita algún proyecto para medir corriente alterna, podría utilizar este sensor, ¿no? O una versión más económica, este de 25 bolivianos. Precios referenciales, ¿no? Es posible que en otras tiendas tal vez esté más caro, tal vez más barato. O de repente para alguien que está en química, ¿no? Quiere medir
el tema de alcohol, ¿no? Un sensor de alcohol, un sensor de monóxido de carbono, un sensor de hidrógeno, de ozono. Por ejemplo, este no nos convendría, ¿no? Para nuestro caso, por el precio, está muy caro, ¿no? Entonces, nos convendría más tal vez un sensor de alcohol, ¿no? Y medir cuánto alcohol uno ha consumido, medir el gas. Podríamos hacer algún proyecto relacionado a esto, ¿no? Si alguien es de química, podría hacer eso, ¿no? O tal vez para los de automotriz, un sensor para medir el monóxido de carbono. De repente necesitan, o la calidad de aire, ¿no? Hay diferentes opciones que tenemos, ¿no? Incluso un sensor de peso. Si alguien quiere hacer alguna balanza digital, también podría ser esa la opción, ¿no? Entonces hay diferentes componentes. Y no solo los sensores, también actuadores. Módulos láser también podemos tener. Controladores para manejar motores. Relés, podemos tener algunos teclados matriciales. Algunos sensores táctiles también podemos tener. No, hay diferentes componentes que podemos ir utilizando. Incluso la parte de los motores, no sé si está por ahí. Incluso tenemos algunos shields. Igual vamos a ver en clases algunos de estos shields, cómo utilizar las pantallas LCDs. Por ejemplo, la pantalla, esta tienda, el módulo shield lo vende a 35. Entonces, de acuerdo a estos componentes, yo les recomendaría que busquen algún proyecto que sea accesible, ¿no? Tal vez alguien quiera hacer con motores paso a paso también. Por ejemplo, algunos motores paso a paso están un poco caros, ¿no? Por ejemplo, 90 bolivianos. Entonces no conviene. Pero en el departamento de materias básicas tenemos también algunos prototipos ya hechos con estos componentes que son un poco caros. Entonces, si alguien quiere utilizar ya esos proyectos ya hechos, simplemente sería hacerle el código. También hay esa opción. Les podemos prestar y hacen el código y no hay problema con eso, ¿no? Tener algunos ventiladores, armar algún CNC, algún calentador cerámico si alguien quiere hacer, ¿no? Entonces hay diferentes componentes que se puede ir utilizando. Entonces les recomiendo que empiecen a ver un poco qué es lo que hay en el mercado. A veces en internet hay proyectos interesantes, pero justo el sensor no hay en nuestro mercado o ese sensor está muy caro. Entonces les recomiendo revisar un poco esto y de acuerdo a su proyecto y a lo que podemos lograr armar, podemos escoger algunos componentes y según eso empezar a armar un proyecto. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, si no hay más o alguien tiene una duda hasta ahí, la siguiente clase ya vamos a terminar esa última parte de los actuadores, ¿no? Un servomotor, un motor paso a paso y la pantalla LCD. Como les decía, con eso ya tenemos todas nuestras herramientas para hacer un proyecto. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Bien, entonces para la siguiente clase ya pueden tener algunas ideas de proyecto. Podemos ir revisando, podemos hacer algunas sugerencias, algunas mejoras y como les decía, con ayuda de este pequeño catálogo también podrían ir viendo, ir ajustando un pequeño presupuesto, ¿no? Si les conviene utilizar algún sensor, hacer algo económico. Y en algún caso, como les decía, si quieren utilizar motores paso a pasos que son un poco caros,
en la facultad tenemos prototipos, tenemos algunos CNCs, tenemos algunos brazos robóticos que también pueden utilizar para su proyecto, ¿no? Entonces eso ya vamos a ir viendo con calma ya desde la siguiente clase el tema de sus proyectos, bueno, después de terminar esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si no hay dudas, no hay Una consultas. pregunta, licenciado. Sí, adelante. Buen día. ¿Va a haber examen de recuperación o algo así? Sí, 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 eso vamos a tener, de eso no se preocupen. Del examen del primer parcial todavía no lo estoy revisando. Eso ya para la siguiente semana ya vamos a tener los resultados de su examen. Y sí vamos a tener un recuperatorio para eso, ¿no? Y eso vamos a ver, ¿no? Si recuperan el primero o el segundo parcial. Entonces vamos a esperar todavía el segundo parcial para ver, o bueno, para hacer un recuperatorio. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda más que tengan por ahí? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Gracias.